Hace unos días se produjo uno de los mayores escándalos políticos, diplomáticos y educativos de los últimos años. Las embajadas de Italia, Alemania y particularmente Francia presionaron al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil para que el español no fuese idioma principal en la enseñanza. Es decir, un intento de destruir la posible y plausible, y yo diría que incluso en el futuro inevitable, unificación lingüística de la iberofonía. ¿Por qué es esto tan grave? Os lo explico a continuación. Así relató esta noticia el debate.com. Insisto, una noticia escandalosa. Escucha, porque a lo mejor no te has enterado, pero esto es gravísimo. Atención. El Senado brasileño aprobó el pasado mes de junio del año 2024 una reforma educativa que vuelve obligatoria la enseñanza del español como lengua extranjera junto al inglés en los últimos 3 años de escolaridad. Esta medida debe regresar a la Cámara de Diputados para discutir los cambios introducidos, ya que el texto originalmente aprobado por esta Cámara en marzo consideraba el castellano, o mejor dicho, el español, porque el castellano es el dialecto medieval del cual surge el español moderno, que tiene préstamos de las lenguas indígenas y afrodescendientes del Imperio Español, sigamos, apenas como idioma optativo. Sin embargo, y como ya hemos dicho, Francia, Italia y Alemania han intervenido para frenar la obligatoriedad del español en los institutos de bachillerato de Brasil. En concreto, ha sido la Embajada de Francia en Brasil, con el apoyo de las representaciones diplomáticas de Italia y Alemania, quien ha trabajado en el Congreso Nacional para eliminar la exigencia del español en la nueva escuela secundaria. La agregada de cooperación educativa de la Embajada de Francia en Brasil, Hélène Ducret, cree que si el español fuera obligatorio en las escuelas brasileñas como segunda lengua, las consecuencias serían tremendas. ¿Y por qué a Francia le parecen tremendas? Por cierto, que sepáis que el país con el cual tiene Francia más frontera terrestre es Brasil, está en América, por la Guayana Francesa. La cuestión es, ¿qué intereses geoestratégicos, geopolíticos tiene la clase dominante francesa sobre América del Sur para impedir que los brasileños hablen fluidamente español, un idioma que aprenderían con muchísima facilidad, porque el español y el portugués son, como dice Durantes Prados en su ensayo Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico? El español y el portugués, como ya dije, son las dos únicas lenguas universales habladas en todos los continentes que son mutuamente comprensibles a grandes rasgos, hasta en un 89% a nivel lingüístico de correspondencia. ¿Por qué Francia tiene tanto interés en que Brasil no hable español? Es decir, en que Brasil no sea fácilmente bilingüe. ¿Por qué las consecuencias para Francia son tremendas? ¿Y por qué han hecho de comparsas Alemania e Italia? Por esto, según Hélène Ducret, el español ya es la opción del 95% de los brasileños que van a aprender una segunda lengua. Un mandato gubernamental para la educación secundaria sería catastrófico para otras lenguas. Estamos a favor del plurilingüismo. Eso afirmó Hélène Ducret, pero claro, ¿a qué se refiere con plurilingüismo? ¿Se refiere a las lenguas indígenas o afrodescendientes del Brasil que no hay ningún problema en que se hablen? ¿O se refiere a otra cosa? Pues se refiere, entre otras cosas, al peso geopolítico que adquiriría la iberofonía si Brasil se fuese bilingüe, porque eso convertiría a la gran nación lusoparlante de América del Sur en la Prusia de la iberofonía, es decir, en la nación que podría unificar a toda la iberofonía por sus dimensiones, por su extensión y por su población, y eso iría evidentemente en detrimento del francés y de Francia. Y por cierto, para el que no lo sepa, el término Latinoamérica es un término colonial francés, impuesto por la gran burguesía francesa, comprando a un montón de hispanos hispanófobos. De esto hablo en el vídeo que dejo abajo en la descripción sobre si Quebec es Latinoamérica o no,
Y además un término impulsado ¿por quién? Por la masonería, lobby y agencia política de Francia y en otro sentido de Inglaterra. Pero sigamos con la posibilidad geopolítica de que Brasil sea bilingüe, que sea una nación no solo lusoparlante, sino luso-hispano-parlante. Esto preocupa enormemente a las naciones europeas que ya hemos mencionado, Francia, Italia y Alemania, supuestos aliados dentro de la Unión Europea y de la OTAN de España, o no tanto. Atención, las presiones de Francia, Alemania e Italia han dado sus frutos y finalmente el Congreso ha elaborado un texto en el que el español no se incluye como obligatorio en las aulas. Este proyecto está ya solo a la espera de aprobación presidencial. Ya hubo un intento en el primer gobierno de Lula da Silva y después de su sucesora Dilma Rousseff para que a través de la ley del español todo Brasil estudiara el idioma de Cervantes. Sin embargo, después del golpe interno o lawfare que inició Michel Temer, entre otros por la cuestión de Petrobras, aquello se abortó y se volvió al inglés, algo que siguió manteniendo el liberalismo conservador o ultraconservador del gobierno de Jair Bolsonaro. Sin embargo, ahora con Lula ha vuelto. Hay que mencionar que durante bastantes años muchos valientes quijotescos, es decir, muchos profesores de español en Brasil, han conseguido que en algunos estados brasileros el español sea idioma principal de aprendizaje como lengua extranjera. Uno de los casos más llamativos, aparte de algunos estados fronterizos como puede ser Minas Gerais o Rio Grande do Sul, es decir, estados fronterizos con naciones hispanoparlantes, es el del estado de Pernambuco, en pleno nordeste brasileño, es decir, el origen nacional / colonial de Brasil, la región más pobre, por cierto, de Brasil, donde consiguieron precisamente que el español fuese enseñado como lengua principal en la enseñanza. Y hoy por hoy en Brasil hay al menos entre 6 y 7 millones de personas que son plenamente bilingües y que hablan tanto español como portugués, principalmente gente que vive en la frontera con naciones hispanoparlantes y que algunos incluso chapurrean eso que se llama portuñol, es decir, portugués con préstamos del español. Y hay cuestiones geopolíticas de calado aquí, no solo tienen que ver con la lengua y por la negación o intento de abortar una unión primero suramericana, después iberoamericana / latinoamericana, insisto, término colonial francés el de Latinoamérica, y sobre todo iberófona, porque Brasil sería la nación que más papeletas tendría para unificar a toda la iberofonía siendo bilingüe. La cuestión es que Francia y Brasil tienen desde hace años, particularmente desde el año 2008, un acuerdo de cooperación geopolítica y militar y, a través de tecnología militar francesa, Brasil, con Lula da Silva ya, consiguió construir varios submarinos militares, fundamentales para la geoestrategia brasileña en el Atlántico Sur. Y quizás, debido a los favores que Francia le reclama a Brasil por estas cuestiones, Brasil ha cedido, aparentemente, y el español no va a ser idioma de enseñanza, junto con el inglés, en la escuela brasileña. Pero desde España se ha protestado a nivel geopolítico y diplomático, el gobierno no ha dicho ni mu. Ha tenido que ser una vez más una asociación civil, en este caso Hablamos Español, presidida por la magnífica Gloria Lago, la que se ha dedicado a redactar una carta para el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, del PSOE, criticando esta cuestión. ¿Cómo lo ha hecho Gloria Lago? Así. La organización Hablamos Español ha querido mover ficha y le ha enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. En la misma, la plataforma muestra su profunda preocupación y pena tras la actuación de las embajadas de Francia, Italia y Alemania en Brasil contra la obligatoriedad del español en el sistema educativo brasileño. Denuncian en Hablamos Español, la asociación que preside Gloria Lago, que a pesar de la fortaleza de la lengua, con más de 500 millones de hablantes nativos en todo el mundo, las instituciones que la defienden son escasas. Por desgracia, el Instituto Cervantes no puede realizar él solo la ingente tarea a la que nos enfrentamos, y seguramente el tener que dedicar la mitad de su labor a la promoción de las otras lenguas de España, como el catalán, el euskera o el gallego, algo que ha cobrado intensidad en los últimos tiempos, resta impulso a la promoción y difusión del español y de la creación cultural en nuestra lengua común. Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español y firmante de la carta, subraya que el español y su enseñanza en un país como Brasil es fundamental para la integración de toda la comunidad hispanoamericana, nos fortalece y beneficia a todos como hispanohablantes y prestigia a España como nación cuna de esta lengua. Y no solo eso, sino que le daría un poder geopolítico a Brasil que hoy todavía no tiene. Brasil es un gigante, está en los BRICS,
pero si Brasil hablara español, sería la nación más poderosa de todo el continente americano, y sería, sin duda, la nación que unificaría la iberofonía, algo que defendemos en las vanguardias socialistas iberófonas, y por eso Vanguardia Española, y luego os lo leeré, hizo un comunicado breve al respecto. ¿Qué más dicen desde Hablamos Español? Esto. El texto de Hablamos Español finaliza con el deseo de que la representación diplomática de España en Brasil reaccione ante lo que llaman un ataque a los intereses de España y de toda la comunidad hispanohablante. Desde la asociación animan a los ciudadanos, tanto españoles como brasileños, a firmar la carta a Álvarez, y dejo abajo en la descripción el enlace para que podáis firmar la carta de Hablamos Español, sigamos, como muestra de apoyo al idioma español en Brasil y para que el gobierno de España tome partido en esta pugna. Una pugna que, insisto, es geopolítica, algo que yo ya dije en mi libro del año 2022, Iberofonía y Socialismo, por cierto, con epílogo de mi gran amigo brasilero Diego Rutzarin, que luego veremos qué dije yo en ese libro sobre Brasil. Regresemos. La siguiente noticia que me gustaría comentar, y esta me parece, de nuevo, sumamente importante, es que en Brasil pasó algo chistoso la semana pasada, el día 12 de julio. La Embajada de Francia en Brasil, junto con Italia y Alemania, actuó en el Congreso brasileño, ¿ok?, para quitar un proyecto de ley en Brasil que ponía el español como segundo idioma a ser enseñado desde secundaria para todos los brasileños. Okay. No sé si les quede inmediatamente claro lo grave que es este problema. Primero, la intervención de un país como Francia, llégale a la chingada, franchote colonial, número uno, ¿ok? Con el apoyo de Italia y Alemania, pues básicamente dito por dos. O sea, lléguenle, gracias por su colonialismo, déjenos en paz. Nosotros podemos tomar decisiones sobre lo que nos conviene a nosotros como país. Primero, lléguenle porque ustedes han interferido, incluso en nuestra propia idea de quiénes somos históricamente, han interferido otros países. Así que gracias, lléguenle para allá. Y llegaron a interferir porque iban a poner en secundaria que los niños empezaran a estudiar español. Okay. Ahora les voy a explicar la importancia geopolítica de este proceso, okay, de por qué es tan importante que tengamos esto en mente. Bueno, lo que pasa aquí es esto. Esto lo pueden ver en proyectos tanto de iberofonía como en proyectos de la insubordinación fundante del maestro Marcelo Gullo. Pero realmente, nosotros como países latinoamericanos, países latinos, Latinoamérica o América del Sur, fragmentados y balcanizados, tenemos prácticamente cero posibilidad de competir contra los grandes bloques geopolíticos actuales. No podemos competir contra el Imperio Anglo, no podemos competir contra el Imperio Asiático, no podemos competir contra el bloque ruso, no podemos competir contra ellos, no podemos competir contra el bloque europeo. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos fragmentados. Pero al mismo tiempo, los países hispanohablantes, y aquí digo hispanohablantes como brasileño, okay, dado que el portugués y el español, los lusoparlantes y los hispanohablantes, compartimos en 99% de nuestra capacidad de entendimiento mutuo, que la conjugación de los verbos es similar como no lo es en ningún otro par de idiomas en el mundo. Okay. Compartimos una serie de rituales y orígenes y historias en común que nos acercan mucho y nos dan una base muy sólida para construir un camino hacia adelante juntos. Pero más allá de la importancia del idioma como vamos a decir como metaestructura narrativa que nos conecta hacia el pasado y hacia el futuro, también es importante pensar que para todas estas potencias está en su mejor interés que nosotros no nos podamos ver como un bloque geopolítico. A ellos les conviene mantenernos balcanizados, desestructurados y separados, incluso con estas pequeñas y tontas enemistades. Y esto lo digo de nuevo, como brasileño, viviendo en México, que tiene amigos en España, en Argentina, en Venezuela, en Chile, en Cuba, en todos lados, en donde hay personas hablando español y hablando sobre comunismo, ahí va a estar Diego, su amigo, camarada, inclusivamente en Brasil, con meus grandes amigos, camaradas comunistas, invariablemente que eles moram na China o en cualquier lugar. Siempre voy a estar yo tratando de articular este bloque geopolítico. Okay. Aquí normalmente la crítica más rancia, más reaccionaria que haría la gente es de que, ay Diego, pues eso suena como a un tipo de hispanismo rancio. Bueno, ok. Permítanme decirles que probablemente cuando se constituya este nuevo bloque geopolítico hispanohablante, okay, o iberoparlante, cuando se constituya este nuevo bloque geopolítico, el poder no lo va a tener España. Y esto no lo digo yo.
Incluso lo dicen filósofos españoles, argentinos y de otros países que han hecho y han trabajado sobre esta teoría de la formación de un bloque geopolítico que hable un solo idioma y que esté constituido en gran parte por compartir ese origen hispano. No quiere decir que es una reconstitución de un tipo de hispanismo ni de una nostalgia del periodo de la colonia, no. De hecho, probablemente España va a quedar como un país periférico, donde los países centrales de un bloque hispanohablante mucho más probablemente van a ser Brasil, México, Colombia, ¿ok? Entonces ya entienden por qué se mete Francia, Italia y Alemania a interferir y no permitir que los brasileños entiendan español. ¿Entienden el interés? Porque de alguna manera ellos saben que si nosotros tuviéramos más en común y estuviéramos más cercanos y pudiéramos actuar con mayor coherencia y coerción geopolítica, seríamos mucho más fuertes. Por eso no les conviene. Y el talón de Aquiles actualmente aquí, digo, por más que esto se haya pasado en Brasil, el talón de Aquiles actualmente aquí es Argentina. Porque en Argentina no solo ganó una derecha reaccionaria sumamente rancia y estúpida, pues digo, saludos al señor Peluca de Tlacuache aplastado, sino que aparte ellos regalaron el país a los ingleses y le escupieron a los soldados caídos en las Malvinas y toda la gente que luchó por la independencia argentina y volvieron a regalar y prostituir el país. Y además de eso nos llevaron de encuentro como región porque sin la fusión, sobre todo de las vías acuáticas, de los ríos entre Argentina y Brasil, no se puede pensar en un bloque geopolítico iberófono. Entonces, esto lo tenemos que trabajar, lo tenemos que resolver. Sé que es una noticia relativamente pequeña y que pudiera pasar desapercibida y que parece ser una tontada de que Francia interfirió en Brasil para que no le enseñaran español en la secundaria a los niños. Pero es que estas son las noticias claves. Porque en estas noticias donde realmente se nota lo importante que son estos temas de tener un bloque unificado, una intención geopolítica unificada, de poder entre nosotros como países de la gran América actuar juntos, pensar que sí tenemos un legado compartido con España, pero España probablemente no va a ser, o sea, muy probablemente no va a ser el país que va a ser la cara del bloque geopolítico iberófano. Probablemente lo va a ser Brasil, lo va a ser México, lo va a ser Colombia. Definitivamente va a ser un país del nuevo mundo hispano, por así decirlo, en donde España pues jugará un papel de la proliferación del mundo iberófono pues, en Europa, ¿no? Nosotros tenemos las cosas por las cuales preocuparnos aquí en América. Y por otro lado, pues esto finalmente, como les comenté, conecta con el dolor que produce y por qué hay tanto interés y por qué hubo tanta inversión en que en Argentina ganara una figura pues tan entreguista, tan vendepatrias como lo es Javier Milei. Pero bueno. Si eres brasileño y estás escuchando este vídeo, te agradecería que dejaras en los comentarios lo que te parece la cesión neocolonial que ha hecho el gobierno brasileño a las injerencias sobre la soberanía brasileña de Francia, de Alemania y de Italia. Porque, insisto, esto no es una cuestión que perjudique solo a España y evidentemente a la extensión del idioma español. Y no es algo que solo perjudica a las naciones hispanoparlantes del mundo. Perjudica enormemente a Brasil y perjudica incluso enormemente a toda la comunidad de países de lengua portuguesa porque, debido a la cercanía idiomática del portugués y el español, que Brasil sea bilingüe nos acercaría a todos, hispanos y lusos, que formamos una única civilización, la iberofonía, de una manera crucial y fundamental en este siglo XXI. ¿Qué dijimos en nuestro comunicado en Vanguardia Española? Es muy breve, os lo leo. Desde Vanguardia Española asistimos con estupor e indignación a la reciente intervención de la diplomacia extranjera en un país hermano y soberano, el Brasil. Los servicios diplomáticos franceses, italianos y alemanes, presuntos aliados de la nación española, aunque sean meros mayordomos de la política exterior atlantista, han presionado al gobierno soberano brasileño para no adoptar el español como segunda lengua de estudio obligatoria en los últimos 3 años de enseñanza media. La suspensión de dicha política educativa, concordante con el contexto geográfico brasileño y los intereses de una unión iberófona, responde estrictamente a los intereses anglosajones. Desde nuestra asociación, queremos comentar 2 cuestiones que nos conciernen respecto a esta praxis política. Primero, el proyecto hispanoluso iberófono preocupa al poder atlantista, anglosajón y sus aliados por su potencialidad de convertirse en un bloque geoestratégico autónomo y distanciado de sus intereses que han podido aplicar hasta hoy día mediante mecanismos de subordinación. Los intereses de Iberoamérica han sido sistemáticamente omitidos por el bloque atlantista. A causa de ello, es que se pretende desarticular
una política de potencial unión hispano-lusa por sus aparentes, entre comillas, socios. Y segundo, no deja de sorprendernos la incompetencia y servilismo no solo del gobierno español actual, sino de toda nuestra clase política al conjunto. La omisión de la injerencia externa sobre el gobierno brasileño, que atenta frontalmente contra los intereses geopolíticos de la nación española, exigían una respuesta firme y frontal por parte de todo el espectro político, cosa que no se ha producido. ¿Y eso por qué? Porque todo el espectro político español, parlamentario y extraparlamentario, es escoria inútil vendida a la Unión Europea. Vanguardia Española defiende el Spexit, defiende que nos salgamos de esa pocilga llamada Unión Europea y defiende que construyamos una iberofonía en la cual no nos importa que la batuta la lleve Brasil y el resto de Hispanoamérica más la Iberoáfrica. Sigamos con el comunicado de Vanguardia Española. Desde Vanguardia Española trabajaremos contracorriente y con ahínco para promocionar y defender la consecución de una unión iberófona, teniendo en cuenta los intereses nacionales y colectivos de las naciones y pueblos iberoamericanos, iberoafricanos e iberoasiáticos. Una unión luso-hispana es la mayor garantía para los intereses de nuestros pueblos en busca de un porvenir conjunto. Dejo abajo en la descripción del vídeo el comunicado de Vanguardia Española para que lo leáis y lo compartáis. Pero esto no quedó aquí. Hace pocos días, después de que se conociese la injerencia del neocolonialismo europeo sobre Brasil, la nación brasileña afirmó desde sus portavoces gubernamentales que querían reformar los programas de estudio básicos y que el español fuese la lengua de obligatoriedad secundaria, desplazando al inglés. Y en esto, de verdad, hay que aplaudir a la izquierda socialista o socialdemócrata brasileña, cuya bandera enarbola el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, porque así está demostrando que sus planes y programas para que Brasil sea una nación plenamente bilingüe es algo que está firmemente asentado en la izquierda brasileña. Y desde mi canal de YouTube y desde las vanguardias, y particularmente desde Vanguardia Española, aplaudimos la valentía de Lula da Silva y del gobierno brasileño contra la injerencia bochornosa y lamentable de Italia, de Alemania y de Francia sobre la soberanía política brasileña y contra la unidad de la iberofonía. Para el gobierno de Brasil, aprender español debido a sus vecinos es muy importante por todos sus fines comerciales, turísticos y culturales. La fuerte presión de los lobbies capitalistas e imperialistas depredadores de Italia, Alemania y Francia, y por qué no decirlo también del Reino Unido, sigamos, en contra del uso del español como segunda lengua en el gigante suramericano es algo bochornoso que a cualquier hispano y lusoparlante le debe llenar de absoluta y total vergüenza. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¿Y qué dije yo 2 años antes de que esto ocurriera en mi libro prologado por mi querido amigo brasilero y residente en México, Diego Rutzarín, sobre Brasil en iberofonía y socialismo? ¿Qué dije? Os lo voy a leer porque creo que viene al pelo y está de total actualidad lo que dije hace 2 años al respecto. Brasil puede ser el líder de la iberofonía si es bilingüe. Escuchad, en el último capítulo de mi libro Iberofonía y Socialismo, llamado Geopolítica de la Iberofonía, dediqué el epígrafe 5 a Brasil, titulándolo Brasil, su gran oportunidad geopolítica en la iberofonía. Y decía lo siguiente: sin Brasil es imposible la unidad latinoamericana, iberoamericana e iberófona, debido a su situación estratégica en frontera con buena parte de las naciones hispanoamericanas y enfrente de la costa occidental del África subsahariana, estando en esa costa Angola, Santo Tomé y Príncipe, y con comunicación directa con Portugal a través de las islas de Cabo Verde y Guinea-Bissau, todas ellas naciones lusoparlantes africanas, Brasil podría ser, sin duda, el gran unificador de la iberofonía. Insisto en esta idea, Brasil podría ser el gran unificador geopolítico de la iberofonía. ¿Cómo? Te lo cuento a continuación, escucha. Previsiblemente será una de las 5 naciones más ricas y poderosas del mundo en la segunda mitad del siglo XXI. Brasil es el 5º estado más extenso de la Tierra, con 8.515.770 kilómetros cuadrados, y también el 5º más poblado con más de 212 millones de habitantes. Hoy es el 8º estado por Producto Interno Bruto por paridad de poder adquisitivo, el 11º por Producto Interno Bruto nominal, y tiene un índice de desarrollo humano alto. Pertenece a los BRICS, la asociación estratégica liderada por China, en la que también se encuentran Rusia, India y Suráfrica, más Irán, Arabia Saudita y muchos otros países, a los cuales otros tantos han pedido su ingreso. Y es una pena que los anarcocapitalistas liderados por Javier Milei
hubieran cerrado el proceso de adhesión de Argentina a los BRICS. ¿Por qué? Porque esto lo sabe el capitalismo anglo-germánico protestante de una manera absoluta. La unión geopolítica y económica de Brasil y Argentina sería fundamental, no ya solo para la Unión Suramericana, sino para la Unión Iberoamericana y, por supuesto, para la Unión Iberófona. Por eso, ni Brasil ni Argentina pueden converger en intereses geopolíticos para este capitalismo depredador que ahora, a través de Italia, Francia y Alemania, ha intervenido sobre la soberanía política del pueblo de Brasil. Pero sigamos con lo que yo digo en mi libro Iberofonía y Socialismo al respecto de Brasil. Atento. Brasil tiene uno de los mejores servicios exteriores del mundo, el Itamaraty, con planes y programas de política exterior superiores e independientes a cada gobernante brasilero que dirija el país, y que considera a su nación como un actor global que contempla una acción exterior universal en todos los continentes y respetando la legalidad internacional. Después de Estados Unidos, es la mayor economía de América por Producto Interno Bruto nominal. No obstante, cerca de 12 millones de brasileños viven bajo el umbral de la pobreza absoluta y sobreviven con menos de 155 reales al mes. La inseguridad alimentaria es alta, pues hasta 58 millones de personas en Brasil carecen de ingresos y están en constante riesgo de no poder comer en todo el día. Los homicidios han vuelto a aumentar tras la pandemia de la COVID-19, y cada 10 minutos hay un homicidio en el país. Las aglomeraciones de favelas en núcleos urbanos como Río de Janeiro es alta, y la estratificación social muy extrema y relacionada con un fuerte racismo en sus clases dirigentes, aunque Brasil es altamente mestizo. Brasil es el fundador de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, CPLP por sus siglas, en la que rivaliza con Portugal por su liderazgo, y también lo es de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la que su posible posición hegemónica está limitada por la iniciativa española. Pero esto y su situación estratégica dan una potencia a Brasil que en absoluto pueden tener España ni Portugal. Y quiero recalcar esto, ni España ni Portugal jamás de los jamases podrían competir con Brasil a la hora de poder unificar a la iberofonía. Y es más, no conviene. Sigamos. Lo que está claro es que Brasil es el elemento de interconexión entre Hispanoamérica y el África lusófona, y también lo es entre estos dos ámbitos y la península ibérica. Quizás la única limitación que podría tener respecto del mundo hispanoparlante es que es una extensa nación lusófona rodeada por países hispanoamericanos, con lo que la sensación de soledad y aislamiento, a pesar de su gran poder geopolítico y de su extensión y población, también existe. Aunque una unión iberófona no requeriría que toda la población de la iberofonía fuese bilingüe español-portugués, sí sería necesario, y recalco esto, sí sería necesario, que en los sistemas educativos de las 30 naciones iberófonas y otros territorios se diesen en la escuela horas lectivas de español en las naciones lusoparlantes y de portugués en las naciones hispanoparlantes, para ayudar a profundizar en la intercomprensión mutua. No obstante, y de esto se dieron cuenta tanto Luis Ignacio Lula da Silva como Dilma Rousseff, entre 2005 y 2017 funcionó la ya mencionada Ley del Español en Brasil, que ofreció obligatoriamente el idioma de Cervantes y García Márquez a todos los alumnos brasileños. La ley, como ya dijimos también antes, fue derogada por Michel Temer, y desde entonces Brasil da prioridad al inglés por encima del español, aunque 5 estados de la República Federativa han declarado la obligatoriedad del español en el sistema educativo, 4 de ellos fronterizos con naciones hispanoamericanas. Hoy día, apenas el 3% de la población brasileña habla español, unos 6 millones de personas, mayoritariamente por inmigración que lo tiene como idioma de nacimiento o principal, y también por contacto fronterizo. Pero insisto, la clave del asunto, de todo el asunto geopolítico, y por el cual se explica la intervención ignominiosa de las embajadas francesa, alemana, italiana sobre la soberanía educativa y nacional de Brasil, y por tanto contra la unión de toda la iberofonía, es el peligro de que Brasil sea bilingüe. ¿Y por qué es un peligro que Brasil sea bilingüe? Por esto que dije yo en mi libro Iberofonía y Socialismo. Atención, Brasil tendría que ser necesariamente la única nación iberófona plenamente bilingüe, hablante tanto del portugués como del español, para poder liderar y organizar la iberofonía. Esto no menoscaba su identidad cultural nacional histórica, sino que la potenciaría a una escala universal
de manera muy sencilla pero arrolladora, y la sensación de estar rodeada ya no se daría. En manos de los políticos revolucionarios brasileños y de sus trabajadores del presente y del futuro está el decidir si Brasil será la Prusia que unifique la iberofonía, o si será el reino de Nápoles que otros unifiquen, o bien quedarse como está y no avanzar en la organización y vanguardia de un proyecto civilizatorio universal. En conclusión, amigos brasileños, amigos lusoparlantes y amigos hispanoparlantes del resto de la iberofonía, hemos de defender el derecho que tiene Brasil a ser una nación bilingüe. Hemos de defender el derecho que tiene Brasil de ser política y educativamente soberana y de no tolerar injerencias de naciones extranjeras, enemigas por cierto de España, como se ha demostrado, Italia, Alemania y Francia, y por supuesto el Reino Unido, para que Brasil se convierta en la unificadora de nuestra civilización. Una civilización con molde y aculturación ibérica católica y con dos pilares culturales fundamentales, lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano. Esos tres pilares, lo ibérico católico, lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano, es lo que engarza y nos convierte a 861 millones de personas en todo el planeta en iberófonos. Y por tanto, desde Vanguardia Española y desde este canal de YouTube, estamos a tope apoyando a Brasil en su destino, que es unificarnos a través de su bilingüismo portugués-español. No quiero dejar de terminar este vídeo sin mencionar mi gratitud al youtuber marxista brasileño Jones Manuel por haber sido el primero en darse cuenta de la injerencia bochornosa que resulta esto que ha ocurrido con el idioma español en Brasil, y por tanto le quiero agradecer públicamente el haberlo denunciado en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Parabéns. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.